Vamos a orar para abrir la palabra del Señor, para tener el estudio en esta hora. Bendito Padre, es un privilegio poder abrir tu palabra, un privilegio que a veces no apreciamos, Padre mío, y te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque teniendo tantas opciones, tantas Biblias, tantas versiones como nunca antes en la historia, y a nosotros a veces nos da pereza abrirla. Perdónanos, Padre mío. Pon esa gracia que necesitamos, ese querer y ese hacer, porque por nosotros mismos no somos capaces, Padre mío. Te suplicamos tu misericordia para con estos moribundos cuerpos y espíritus que claman por la palabra de Jehová, que sea una realidad en nuestras vidas. Oh Padre eterno, por favor, concédenos un soplo de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, para tener gozo al leerla y al estudiarla, para que llegue el día en que nunca nos desprendamos de ti, de tu palabra, que la necesitemos como el agua para el cuerpo. Las palabras de tu Hijo Jesucristo nos sean el más suculento alimento, aún más que el alimento físico. Oh Padre mío, te suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que nos concedas el estudio de esta tarde, que sea de gran bendición, que nos visite el Santo Espíritu en cada hogar, por favor, que tus santos ángeles nos protejan del maligno y de nosotros mismos, por favor, y podamos hallar delicia, delicia santa de Jehová en este día, escudriñando tu palabra. En el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a, el Señor nos da licencia a seguir con el segundo sello del Apocalipsis. Bueno, la Biblia está cargada de increíbles enseñanzas, hermanos. Y como ya es costumbre, pues vamos entonces a hacer el estudio entre todos, dependiendo lo que cada uno tenga. A ver, un segundo. Lo que cada uno tenga o el Señor le haya mostrado. Simplemente acá soy un moderador, hermanos. Y el Señor va a ir dirigiendo el estudio. Bueno, pues vamos, yo creo que a leer los versículos claves en los que nos vamos a apoyar durante esta mañana y en la tarde. Y de ahí ya podemos, pues, como tener siempre esa base presente. Claro que sí. Apocalipsis 2, 8 al 11 dice: Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Bueno, esto es el mensaje de Esmirna y es los eventos internos del pueblo de Dios durante el segundo sello. Y vamos a leer los eventos externos, que es ya el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Pues yo leí así de las dos repúblicas y dice ahí que pues lo que más se me quedó fue, para ellos el Dios único era el rey, no había otro Dios, y el que se fijara en otro Dios era una traición para ellos.
y eso era, pues, lo podía llevar hasta la muerte. Para ellos era, su Dios era el rey, y ahí se hacía lo que decía el rey. Entonces, pues ahí ve uno todo lo que el enemigo hizo, ¿no? De que toda esa apostasía que les metió a todos ellos y hasta cerrar sus corazones y no dejar que entrara más nadie como a ese mundo. Solamente su rey era lo más elevado y querido y reverencia y de todo. Y llegar hasta matar a todos los que creían que era diferente a ellos. No creían que eran diferente a ellos. Y dice ahí que ellos llamaban a los cristianos ateos, porque no creían en ese Dios que ellos creían. Entonces mire cómo hasta dónde llegó ese imperio romano, ¿no? Cómo estaba como tan en nuestro lenguaje como tan dañado, ¿no? Dice uno, tampoco no es nada de extrañar porque hoy día vemos pues mucha gente así, ¿no? Les cuesta creer, ¿no? Creen en un Dios, pero les cuesta creer que Él tiene el control de todo, que Él puede guiar nuestra vida. Para ellos es imposible, ¿no? Simplemente creen en un Dios, pero lo dejan por allá para ciertos momentos o algo muy sublime allá y ya. Eso pues también el enemigo ha hecho todo ese trabajo, ¿no? Para que aún en nuestros días y en todo el tiempo se piense así. Y la unión de los primeros apóstoles, la primera gente que de verdad tenía esa religión pura, al unirse con lo mundano, fíjese cómo se fue corrompiendo. Ahí es donde se va corrompiendo lo que fue la religión pura, lo que era un Dios para ellos en sus vidas. Entonces todo eso ayudó a que hasta nuestros días pensemos o piense mucha gente así, ¿no? Esa unión de lo mundano con lo puro. Interesante. Bueno, amén. Sí, yo también leí un poquito por ahí y saqué algunos apartes que me parecieron relevantes para mí. Decía, por ejemplo, que la religión del Estado significaba persecución. El cristianismo victorioso, entonces, significaba derechos de conciencia. También vi por ahí que decía que profesar los principios y el nombre de Cristo era una traición contra el Estado. Y lo que decía la hermana, yo no creo que era la que estaba hablando, eso era, mejor dicho, de muerte, los colgaban, los crucificaban, los quemaban vivos, era una cosa tremenda y había una ley que, bueno, cada uno iba sacando como leyes más severas para que eso no pasara, pero Dios era más poderoso, es más poderoso. Y entonces también decía en una parte, el primer de todos los mandamientos pasó a Jesucristo por encima del Estado y eso les dolió muchísimo a digamos, a los romanos que eso hubiera pasado. ¿Sí? O sea, Jesucristo era por encima del Estado y eso ellos como que no lo querían permitir. Estaba ahí como intrínseco en ellos de que no, que era el Estado, era como el Dios de ellos. Decía, los dioses que adoraban eran falsos y eran los reflejos de sí mismos y las ceremonias de adoración no eran más que el ejercicio de sus propias pasiones y lujurias. O sea, no eran unas ceremonias así consagradas y eso no, sino eso era como una fiesta que ellos hacían de muchas cosas terribles. Por eso dice que eran de sus propias pasiones y lujurias. También me llamó la atención, decía que antes de que Cristo naciera, Mecenas dio el siguiente consejo: adorar a los dioses y obligar a los demás a hacer lo mismo, odiar y castigar al que introduzca cualquier cosa ajena a sus costumbres, porque esto inducía a muchos a adoptar leyes extranjeras, o sea, el cristianismo. Pueden ser desterrados o castigados con la muerte por introducir nuevas religiones.
o sea, la religión cristiana. Era terrible lo que se les hacía a ellos por introducir la religión cristiana. Y entonces decía, todo se les achacaba a los cristianos. Si no llovía, si llovía mucho, si habían terremotos, si los ríos se desbordaban e inundaban, si habían pandemias, cualquier calamidad era por culpa de los cristianos. Entonces la persecución fue muy, muy terrible y pues larga, ¿no? Entonces uno se ponía a pensar que lo que hemos leído, pues lo que yo he escuchado y leído un poquito, en ese tiempo la persecución fue terrible y a uno se le hace, perdonen la expresión, como que se le pone a uno la piel de gallina, así como decimos coloquialmente, por esas persecuciones que sufrieron los cristianos en esa época. Pero también, no sé si estoy mal, si estoy mal me corrijo, por favor, se dice que la persecución del final de estos tiempos, al final, cuando Cristo vaya a venir, va a ser más terrible, que más corta, pero más dura. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo es que nos tenemos que preparar para soportar esa persecución? Si la de ellos fue dura y la de nosotros va a ser, los que estemos vivos, va a ser más tremenda. Entonces, se queda uno como ahí, como para meditar, para aprender tanto de ellos y definitivamente hay que estar agarrados de esa mano poderosa para que no desfallezcamos así como muchos de ellos, ¿no? Que no, Interesante. aún cuando dice, cuando estaban metidos en ese mundo tan tremendo que era allá Roma y eso, no se contaminaron. Unos sí, pero otros no, otros se mantuvieron fieles hasta la muerte. Entonces, que el Señor nos dé esa bendición, esa fuerza, ese poder para nosotros también llegar fieles y firmes, así hayan tribulaciones, cualquier cosa que pase y veamos, escuchemos, que no desfallezcamos. Amén. 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 Y aportando un poquito, en el conflicto de los siglos, capítulo 2, donde está la fe de estos mártires de los que habla la hermana, dice lo siguiente: la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Eso está en Hebreos 10:32 y 11:36. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todos eran muertos sin misericordia. Vemos que en la Biblia el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está en 2 de Timoteo 3:12. O sea que lo que nos espera, hermanos, no es felicidad, dicha, no. Todos los que quieren vivir piadamente en Cristo Jesús padeceremos persecución. El Señor nos ayude a todos para poder estar de parte de Él. Amén. Sí, y bueno, para terminar aquí, no sé si yo en el libro de la gran apostasía, ya al final también decía una parte así: la sangre de Cristo y de los discípulos a quienes habían dado muerte estaba sobre ellos, y en terrible juicio fueron visitados. La maldición de Dios los seguía, y era una palabra de desprecio y una burla para los paganos y los cristianos. Eran rechazados, degradados y detestados como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios preservaba maravillosamente a este pueblo y que lo había
dispersado por el mundo para que fuera considerado como especialmente visitado por una maldición de Dios. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Sin embargo, había una parte de ellos que sería capaz de rasgar el velo de sus corazones. Algunos verán todavía que la profecía se ha cumplido con respecto a ellos y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Los judíos se convertirán individualmente, pero como nación serán abandonados por siempre para Dios. Eso me causó una gran impresión. Dice, serán abandonados por siempre por Dios. O sea, Dios Pero me como causa nación, ¿no? No quiere decir que un judío no se pueda salvar, no hay que tener como cuidado con nación. eso. Sí, Entonces, como eso pueblo es elegido. Pero bueno, vamos a Esmirna, hermanos. Aquí la hermana María Doris. Entonces la hermana María Doris también tiene algo para compartir. No, ahorita volvemos con eso que ustedes han dicho, la hermana Leonor, la hermana Ana Milena, porque ahí están Ahora se confluyendo. recopila. Sí, se recopila, porque ustedes dos mencionaron, o sea, el Señor lo llevó a un punto donde estaban exponiendo, es el mismo. Y también la hermana Lucy, que ahorita también nos compartió de cómo se une allí con el conflicto de los siglos. Y el libro de las dos repúblicas, lo que expusieron la hermana Leonor, la hermana Ana Milena, como para dar simple contexto, es que el hermano Jones lo que hace ahí es describir qué era vivir en tiempos de Roma. ¿Qué era? ¿Cómo pensaba un romano? ¿Sí? ¿Qué estaba en su mente? ¿Qué estaba en la mente de un emperador? Entonces eso nos ayuda mucho a saber ante qué se estaban enfrentando los cristianos. Eso es lo que se estaba exponiendo. Ahora sí, hermana María Doris. Tommy, pero esa Roma hay que aclarar, ¿no? Para que siempre se metan eso en la cabeza. Es la Roma pagana, ¿cierto? O sea, Sí, aquí no no hay la todavía, Roma papal. aquí no hay papas todavía, no hay de esas cosas, no, es pura la Roma imperial, la de los Césares, Augustos, de esa Roma la que estamos hablando. Ve, hermanos, pues escuché el conflicto, el capítulo 2. Pues me alegra por las personas y los hijos de Dios que fueron tan fieles hasta el final. Me da tristeza y yo digo, Señor, yo no quisiera estar en ese lado. Después de estar anunciando y diciendo soy de Cristo, ¿cierto? Proclamando, llegar el momento de la prueba y decir tan livianamente, no, acepto esto, es de Dios, pero también acepto esto que el hombre colocó y no pasa nada, ¿sí? Yo escuché, cuando escuchaba, me ponía triste de escuchar esa situación. Hermanos muy fieles que cuando introducen la mentira, se mezcla la mentira con la verdad o la verdad con el error, pues sencillamente se dieron, ¿sí? Se dieron y no, porque como yo sigo guardando esto, pero también tomo lo de ellos y no es así, no es así. Entonces yo digo, Señor, mire, todo esto, pues vamos a volverlo a vivir, o prácticamente yo diría que ya lo empezamos a vivir. Me dio tristeza hoy en nuestra iglesia, porque pues les quiero compartir. Quien predicó, pues, trató lo del tema de la inoculación. Bueno, yo no sé cómo se llama aquí para no decirlo, pero ustedes me entienden. La pócima. Es la pócima. Y él decía, no puede haber división en la iglesia porque sí, que porque se puso la pócima, porque no. No, pues cada uno es libre y eso a la hora de la verdad lo que más hay que mirar es que tengamos unidad, que tengamos amor. Pues, hermano, yo no me quedé callada y gracias a Dios que recibí lo del doctor Luis Báez y pidiéndole permiso a él, porque como él tenía el servicio, lo coloqué en la iglesia. Entonces se piensa que eso de la pócima no tiene nada que ver con el pueblo de Dios y que eso no es nada. Pues sí, son los eventos externos que estamos viviendo hoy en día. Así como a través de la historia el pueblo ha tenido sus eventos externos e internos, yo les explicaba. Y sí tiene que ver, porque si tiene que ver con el libre albedrío, eso es mucho. Entonces yo me pongo a pensar, si tiene que ver con el libre albedrío, cuando venga esa ley dominical, pues no vamos a estar del lado del Señor. Ya nos tienen dominados y nos vamos a ir por el lado equivocado.
Entonces, hermanos, esto es de mucho cuidado, es de verdad depender 100% de la mano de nuestro Señor Jesucristo. La persecución va a ser mucho más cruenta para nosotros. Hay aparatos sofisticados que nos pueden ubicar, pero Dios es el que nos va a amparar. De todas maneras, se repite en la historia y dura, sí que va a ser. Muchas gracias, eso quería decir. Gracias, hermana. Estamos aquí en la iglesia de Esmirna, ¿no? Todos como que estamos en el mismo canal, ¿no? Tribulación, porque dice acá el Señor, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿sí? Es la iglesia o es el periodo de tiempo en donde más se desarrolla la persecución contra los cristianos. Bueno, Tommy, quisiera dar un aporte referente a lo que dijo Doris y por favor. gracias al Señor para honra y gloria. Es bueno, hermanos, que ustedes, y con lo que Doris dice, es bueno que ya, pues, para honra y gloria de Dios, que ya están teniendo claro cómo los eventos externos sí tienen que ver con la iglesia. Y cuando a veces nos dicen que no, que para eso este grupo es solo de amor y de esto, no. Entonces es maravilloso, hermanos, que al ir a hacer este ejercicio, al estar haciendo este ejercicio acá, lo podemos mirar a hoy lo que está sucediendo en nuestra vida. La honra y la gloria sea para Dios. Amén. Bueno, yo estudié algunas cosas, pero solo en esta primera parte quiero compartir algo del segundo sello. Entonces el primero es, ahí dice en Apocalipsis en la pantalla, dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. Me llevó a un pequeño párrafo de lo que copié acá en mi cuaderno, que es la parte que encontré en las dos repúblicas, en este libro de A.T. Jones. Hay cuatro, o sea, la persecución tuvo, dice, cuatro causas y cuatro fuentes distintas. Y la segunda causa fueron los sacerdotes y los artesanos judíos, que al ver que sus ganancias y en sus templos estaban viendo solos y sus ganancias empezaron a bajar abruptamente, sus sacrificios decayeron tanto que empezaron a acusar a los cristianos por delincuencia. Fue ese el motivo. Entonces ahí, pues yo veo la parte de los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿no? No sé si tenga que ver, pero yo lo enlazo ahí porque fue una de las causas de persecución. Fueron cuatro fuentes distintas. Una de esas fuentes fueron los sacerdotes y artesanos cuya causa pues se apegaron al verse afectados económicamente, ¿no? Esos eran sacerdotes y artesanos Judíos, romanos. pero en el libro decían que eran judíos. Bueno, Porque revisamos, pero ambos igual se vieron afectados en su sí, sistema sí, religioso. Solo que los judíos ya no tenían Jerusalén, ya no tenían templo, ya no tenían nada en esa época. Entonces, los judíos estaban, pero fue por eh, causa de los cristianos también, porque todas esas ganancias que tenían cuando vino el Señor Jesús, todo eso que se estaban aprovechando, decía ahí en el libro, en esa partecita donde dice las cuatro causas y fuentes distintas, nombraban que eso fue por lo que empezaron a acusarlos a ella de delincuencia. Entonces, pues, ni siquiera eran judíos profesos, ¿no? Por lo que dice ahí, ¿no? Yo lo enlazo ok. a los que se dicen ser judíos y no lo son. Jessy, ¿tú tienes ese texto? Sí, yo ¿A la incluso lo mano? copié tal cual, sí, ya, ¿Lo un puedes segundo, sí. leer, por favor? Sí, mientras ahí el hermano Jones lo que dice es, lo que está narrando son las cuatro fuentes por las cuales se perseguían a los cristianos. O sea, Sí, no todo era el emperador, sino que era los paganos, el mismo pueblo pagano. Claro, por la mentalidad que ellos tenían, el clérigo, sus propios hermanos y el emperador. O sea, por todo lado los perseguían. Y Tommy, es, sí, pero ahí no es el por qué, sino quiénes los perseguían, ¿cierto? Porque estás hablando del clero, ¿quién más estabas hablando? quiénes y las causas, ¿sí? Entonces ahí Sí, lo pero vamos al a comienzo poner. estabas nombrando el clero y eso, entonces ellos son quiénes. Los romanos, el Sí, clero sí. romano, el emperador romano, el pueblo en general romano, y me falta una. primeras está la población, que si llovía y si salía, si se echaban a perder algunos cultivos, por cualquier cosa se lo achacaban a los cristianos. Entonces la Eso, primera, ujú, despacio, vamos despacio. Es que eso lo dijo la hermana Ana Milena, ¿sí? Que todo le sí, echaban la culpa a los cristianos. exacto. Eso era el pueblo
que eran supersticiosos a morir, o sea, todo era augurio, superstición, pero todo se lo achacaban a los cristianos. Ese era el Sí, primero. sí. Listo. El segundo. El segundo, sí, voy a corregir acá porque yo como que me confundí. Sí, hablaban de sacerdotes y artesanos. Me confundí porque pues los sacerdotes judíos también aprovechaban económicamente, pero pues en Roma era la misma situación. Sacerdotes y artesanos que al ver que su ganancia en los templos y todo, dice acá que todo se echó a perder, los templos prácticamente tuvieron que cerrarlos porque estaban casi abandonados, dice acá, los sacrificios eran muy pocos, ya no habían compradores. Entonces esa influencia del Ah, cristianismo fue que llegó tan lejos que todo lo de ellos se echó a perder. claro, porque el sistema religioso, o sea, empezó a verse Ajá. amenazado ya que al convertirse la gente a cristiano, pues no tenían que hacer sacrificios a los dioses romanos, en los templos empezaron a vaciar, ya no vendían lo mismo, inclusive habían ciudades enteras donde ya no habían paganos, era, por ejemplo, Bitinia, era un caso de esos, y ahí fue cuando se prendieron como las Sí. alarmas en los romanos. El tercero, los gobernadores de las provincias que decía que era que por ganar popularidad, pues entonces empezaron a unirse y alentar y ayudar a esa furia del pueblo hacia los cristianos por tener más influencia y poder, pero era por esa conveniencia los gobernadores de las provincias. Y el cuarto, ahí sí fueron los emperadores, y ahí decía que el primero empezó desde Nerón, que ellos siempre lideraban esas persecuciones, ¿no? Pero también está Marco Aurelio, Diocleciano, que es lo que vamos a ver, Valeriano, que fueron los que más respetaron esa institución romana, ¿no? Eran más celosos con esas leyes, que precisamente pues más adelante vimos, vamos a ver que todo el punto fue por desconocer a esa religión, por ese miedo y porque chocaba totalmente con sus leyes, tanto con muchas leyes chocaban y no querían aceptar ese Dios porque ahí cada uno tenía su Dios, ¿no? Cada familia tenía su Dios de sus ancestros, o sea, tenían tantos dioses que decía ahí que eso era incontable, como decía la hermana La Milena, o sea, por cada, sí, por cada actividad humana eso era un dios, o sea, todos eran demonios en sí, ¿no? Pero eran demasiados los dioses que tenían, pero pues por supuesto este de los cristianos no lo podían aceptar porque habían creencias y leyes de nuestro Dios que chocaban totalmente con las de ellos, ¿no? Entonces ese fue el problema en sí, ¿no? Pero entonces, bueno, ya que aquí yo erré un poquito y no tenía que ver con eso de lo que se dice ser judíos y no lo son, me llamó mucho la atención en el anterior, creo que es cuando empieza a quitarse la paz, ¿no? Entonces yo empecé a analizar, Esmirna fue desde el año 100 al 313, ¿no? Según lo que habíamos visto el sábado pasado. Entonces empecé a analizar quiénes fueron los que estaban, cómo fue que empezó a quitarse la paz, cómo fue que transcurrió todo. Obviamente no fue un momento a otro. Entonces, ¿quién estaba gobernando en ese momento? Y lo habíamos nombrado el sábado pasado porque desde el año 98 empezó a aparecer Trajano y hasta el 117. Entonces ahí ya empieza a aparecer Trajano en esa transición de una iglesia a otra y llegamos a Esmirna y Trajano que estaba en un momento, bueno, él estaba gobernando toda la parte centro-oriental del río Rin, limitaba casi 10 países, o sea, era bastante grande su espacio en el que gobernaba. Y estaba en un momento donde había mucha decadencia moral, ¿no? Roma sabemos que siempre ha habido decadencia, pero en ese momento era más. Había mucha decadencia moral. También investigué que había mucha deshonestidad en el comercio. Sí, sí, me nombra que hay mucha deshonestidad porque antes no había tanta, ¿no? Entonces, él llega en un momento donde hay un problema por parte de los romanos. Sus habitantes ya empezó a haber mucha sensualidad que antes no la había, desprecios en el matrimonio, había mucha degradación en el tipo de entretenimiento, ya se estaba poniendo más grave la cosa. Y también empezaron a haber ataques externos de los bárbaros, empezaron a haber problemas de las tribus germánicas, yo investigué, entonces empezó a ascenderse la cosa cuando estaba Trajano ahí. Y ahí fue que entra Diocleciano. Diocleciano entra desde el año 284, según lo que vi. Y
vio que, bueno, en ese momento vio que el territorio estaba tan demasiado extenso, tenía tantos problemas, que él se le ocurrió la idea pues de empezar a gobernar donde hubiera dos capitales, donde hubiera más personas que dirigieran y no solo uno, como en el caso de Trajano, que se vio con tantos problemas. ¿Qué me llamó la atención de Trajano? Que fue un emperador, que eso yo no lo sabía. Él tuvo una educación militar, él se destacó mucho y estuvo en los reinados de Domiciano y Nerva. Y en el año 97, antecitos de que empezara Esmirna, fue que este emperador Nerva lo adoptó y lo nombró más adelante como su sucesor. Entonces, interesante cómo Trajano empieza a gobernar y cuál fue su causa, era por adopción, en esa época se podía así. Y bueno, eso es como lo que me llamó la atención de ese inicio que yo quise mirar de Esmirna y cómo fue pues esa transición, ¿no? Con Trajano. Bueno, ya que mencionas tiempos, no sé si quieren, si gustarían que viéramos un poquito como la línea de tiempo, como para ubicarnos. Tommy, Sí, yo estoy de acuerdo con lo de la línea de tiempo, pero también me gustaría a ver si se pudieran hacer unas diapositivas ahí mismo apuntando quiénes los perseguían, por cuáles eran los motivos. Yo inclusive tengo aquí unos datos de los dos tipos de persecuciones que hubo y así, digamos, se va contextualizando y mirando todos los aportes que se han dado y luego pues ya se puede uno devolver a mirar los símbolos de lo que hay, no sé. Bueno, entonces, vamos a recoger aquí lo que ustedes han aportado para que no se quede así como que, sí, tienes razón, Elcira, como que yo aporté y ahí quedó, no, porque todo toca engranarlo. Entonces, para el romano, primero que la hermana Leonor y la hermana Ana Milena, para el romano, el dios máximo era el Estado. El Estado era lo más alto y lo que gobernaba todo lo demás, incluyendo la religión. Así Se se gestó el consideraban imperio. una deidad. Exacto. ¿Qué pasa con el emperador? Eso te iba a decir. El emperador era considerado escuchen bien eso, encarnación del Estado. O sea, era una divinidad, porque el Estado era la divinidad máxima de Roma. De hecho, la palabra Roma es el nombre que se le dio por ser el dios Estado. ¿Ok? Ese era el máximo deidad. No era Poseidón, no eran todos, no, era Roma. Roma en sí mismo era el nombre de un dios. Y era el dios Estado. Y la encarnación del Estado, encarnación, ¿sí? En un hombre era el emperador. Así pensaba un romano, un ciudadano Y romano. eso era del pagano de lo que copiaba Satanás, de lo que es Padre y el Hijo, la encarnación de Dios mismo. Tal cual. El padre era el Estado y la encarnación del Estado en un hombre era el emperador. Tal cual, sí. Eso es lo que dijo la hermana Leonor y la hermana Ana Milena. Entonces, claro, había un Dios para cada aspecto de la vida humana. Entonces, el máximo era el Estado, digamos, luego seguía el emperador y luego era un montón de dioses. Un dios para salir a navegar, un dios del mar, un dios para el amor, ¿sí? Un dios para enamorarse, un dios para la muerte. Todo aspecto de la vida humana era un dios. Voy a cocinar, un dios. Voy a, no sé, tener un hijo, un dios. ¿Sí? Todo eran dioses en cada aspecto de la vida humana. Por eso eran tan asustadizos al mismo tiempo y supersticiosos. Entonces, cualquier cosa que sucedía, uy, el dios de la lluvia está bravo. Un terremoto, uy, el dios de la tierra está bravo. Así pensaban ellos. Entonces, por eso es importante. Claro, cuando llega el cristianismo, pues es una cosa totalmente contraria al pensamiento de ellos. Bueno, lo que habían también aportado, habían 4 fuentes de persecución. No sé si ponerlo así, fuentes. Y eran
La primera que nombraba El era el pueblo. pueblo en general. El segundo que nombraba era Los sacerdotes y artesanos. los sacerdotes y artesanos. El tercero era Gobernantes de las provincias. los gobernantes de las provincias. Por ejemplo, Poncio Pilato era un gobernador de la provincia, como para relacionarlo, Y emperadores. y emperadores. Listo. Esos eran como los... Pues a mí me parece muy importante tener en cuenta que aunque en los tiempos del Señor y de los apóstoles, pues Roma pues era terrible, su población también, ¿no? Pues tenían dioses y todo el cuento, pero es que yo en esto que leí me da a entender que subieron un nivel más en decadencia moral. Entonces eso tiene que influir mucho en la respuesta y en la reacción y la acusación de la población y claro, obviamente también de los emperadores y de los demás hacia los cristianos. Como esa decadencia moral y toda esa deshonestidad, sensualidad y todo ese problema que empezó a ver el mismo Trajano siendo el romano, tuvo que influir muchísimo en las decisiones y en la forma ya de persecución y toda la problemática que hubo, que es el caballo rojo, ¿no? Que fue mucha más sangre y fue más tenaz, mucha más gente. Entonces, pienso que influyó. Ok. Sí, aquí entonces lo colocamos, que Roma entra en una decadencia moral, pues más de la que ya tenía, ¿no? O sea, ya pasan a otro nivel. Y es porque ya los emperadores y todo ya no son como los anteriores, digamos, ¿sí? En la época antes de Jesús y todo esto eran como más, digámoslo, como estadistas, pensadores, filósofos, sí, un poquito de ese carácter. A estos que vienen ahora no son ni guerreros, son gente realmente, no sé cómo decir, vagos, sí, podríamos decirlo, porque es que no se dedican a la intemperancia, no se ubican en en su responsabilidad como gobernante, entonces eso hace que decaiga mucho el Imperio Romano, los enemigos empiecen a acercarlos, sí, todo eso. Y hay algo bien interesante que tiene que ver con eso que me llamó la atención, que dice que en el libro de las dos repúblicas que habían emperadores que solo gratificaban sus apetitos y pasiones y solo eso les importaba, ni siquiera las leyes, por tanto, no estaban pendientes ni exigían que su pueblo las cumpliera. Entonces hubieron emperadores que fueron así, bueno, supongo que ahí no hubo persecución o no sé cómo fue la cosa, pero ellos estaban tan idos Mm, y en sus cuentos que ni siquiera les importaba si los cristianos estaban cumpliendo la ley o no. O sea, a ese punto estaban llegando. sí, Nerón era uno de ellos. Habían emperadores que ni siquiera sus propios compatriotas ni su ejército se los aguantaban. Solo esperaban a matarlo, a que se muriera rápido, lo envenenaban porque era un problema para todos ellos. Increíble. Tommy, pienso que deberíamos poner el motivo de por cuál ellos eran perseguidos. Ok. Bueno, entonces, aquí vamos a colocar, el pueblo los perseguía por la superstición y culpaban a los cristianos de cualquier anomalía. Porque ellos decían, claro, nosotros tenemos un Dios para todo aspecto de la vida y llegan estos y no creen en ninguno de nuestros dioses. Por eso los llamaron ateos. De ahí sale el término ateo. Lo presentó Paola. Bueno, no me acuerdo quién dijo lo del término ateo. Entonces, era porque no creían en todo su sistema religioso, ¿sí? Y es más, ellos ni conocían qué Dios era el que adoraban los cristianos. Para ellos era impensable que no tuvieran en cuenta a los dioses. Entonces, por eso los culpaban. Decían, ustedes son ateos, no creen en sus dioses. Entonces, los empezaban a hacer bullying y perseguirlos y bueno. Ahí era tanto el hecho de que el primer choque era que ellos, los cristianos, no querían adorar a sus dioses. Entonces ahí fue el primer choque. Y después, claro, el Dios de ellos, el de los cristianos, de nosotros, no era reconocido por Roma. Y como esa religión era tan desconocida como tú decías, ahí leí algo muy interesante que decía que chocaba con sus leyes. Y una de las primeras cosas que me imagino que a los líderes de Roma para eso ya se entraba y chocaba
con lo que ellos hacían era amarás a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente. Y se supone que para los romanos el pueblo tenía que estar tan subordinado que no podían buscar ningún bien superior al que el Estado le pudiera otorgar. Todo lo gobernaban, su vida privada, emocional, espiritual y material, todo era gobernado. Y esto de amarás a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente, para ellos no era concebible. Ahí ya empezaba a chocar totalmente con su Claro. libertinaje y su control que querían tener sobre cada ser humano. Listo. Bueno, yo veo eso referente al ateísmo como otro punto, o sea, yo lo tengo inclusive como otro punto, porque ellos mismos, digamos, ellos consideraban que adoraban a un Dios invisible, y como ellos adoraban eran dioses tangibles, ¿no? O sea, los que pudieran hacer. Entonces, en sí, ese era otro aspecto, ¿no? Aparte de la superstición. Sus dioses eran O sea, basados en el problema imágenes. era que ellos tenían sus dioses, como tú lo decías, el problema que era la adoración de los dioses. Entonces eran considerados ateos los cristianos porque ellos no veían qué Dios adoraban. Adoraban era un Dios invisible. Sí. Sí, así era. Yo fui la que dije lo de los ateos. Me parece importante este pedacito que dice, también es evidente que en un sistema así no existían los derechos de conciencia, porque como el Estado era supremo, también en el ámbito de la religión, todo lo religioso debía subordinarse a la voluntad del Estado. Y eso es lo de, pues, para allá vamos, ¿no? Que nos tengan que decir, bueno, usted tiene que creer en esto o si no, ya es diferente, ¿no? Ese panorama pues se va a vivir en los últimos tiempos, que pues lo van a perseguir a uno por pensar diferente, no como el Estado quiere que uno piense. Como un conspirador, Sí, Eso. un señora. disidente. ¿No te parece que es mejor dejarlo como un punto, no metido dentro del punto del pueblo? Ya. Ok. Sí, ustedes dirán. No se preocupen, Dios. O sea, lo que yo digo es porque la persecución, tanto para los emperadores como para todos, pues digamos, iba en contra de todos, tanto emperador como para el pueblo, de que los cristianos estaban adorando un Dios invisible, el que ellos no podían palpar. Entonces ellos llegaron a creer que ellos eran ateos. Claro. Ok. Los comienzan a llamar ateos. Listo. Acá un punto que nombró la hermana Leonor es el Estado controlaba los asuntos de conciencia. Eso es clave. Sí, hermano, perdonen. Dice, también decía que cuanto más distinguido era un romano, menos libertad tenía. Todo ciudadano romano era un súbdito, y todo súbdito un esclavo. Entonces, imagínense eso. O sea, cuanto Todos más, estaban en esclavitud, todos eran esclavos, sirvientes del Estado. sí, Esclavos del señor. Estado, así era. Tal cual. Y Entonces, incluso los imagínense. más distinguidos, como dice la hermana Milena. Entonces uno se pone a pensar, están en contra de las leyes de los cristianos, pero los que se mantuvieron firmes preferían morir en el Señor porque su mente no la controlaban. Ellos sí tenían libertad. Los otros tenían la libertinaje y gratificación de sus pasiones y eso lo veían como libertad, pero ellos no sabían que eran esclavísimos hasta los más distinguidos. Inclusive más adelante, si vemos lo de Diocleciano, para mí era un esclavo, o sea, para mí él no tenía, estaba subyugado también. Entonces ellos pensaban que tenían libertad y que estaban poniendo en esclavitud y al matar a los cristianos, eso mejor, no, más libertad tenían en Jesús los que murieron por él. Sí es. Bueno, aquí Yo entonces. quisiera dar dos puntos que Sí. había encontrado. Dice que el rito de la comunión, cuando ellos veían que ellos celebraban el rito de la comunión, creían que ellos practicaban el canibalismo. Y no era así, porque pues el cuerpo de Cristo, entonces ellos lo tenían por ese lado, era algo delicado. Entonces también lo perseguían por este aspecto de lo que yo hice en investigaciones. Y otro punto era la camadería cristiana, así como cuando a veces nosotros nos reunimos, ellos pensaban que los cristianos se reunían también
para hacer orgías de libertinaje. Y no entendían qué era para qué era que se reunían, literalmente. Y el otro punto, también eran despreciados porque los identificaban como judíos, porque en ese entonces, hermanos, ellos sí guardaban el sábado. Con los judíos, principalmente por la observancia del sábado. Entonces, recordemos que Roma solo reconocía el judaísmo, ¿ok? Miren esto tan interesante. Bueno, no sé, el Cira aquí nombraba esto. Se me fue el segundo punto, hermana Elcira, qué pena. Ahora uno. Ya un momento. El tercero lo Lo de cogí, la el primero. camaradería cristiana que lo entendían por libertinaje. O sea, las reuniones que ellos tenían, todo, o sea, como decía la hermana Ana Milena, porque estornudaban, porque no, porque llovía, porque tal, si se reunían también, ¡pum! Ustedes están haciendo esto. O sea, levantaban falsos testimonios y cosas que ellos no practicaban, ¿no? Ok. Y, Listo. perdón, otro punto donde dicen que ellos o sea, no les gustaba, no sé si tú ya lo apuntaste, porque no veneraban al emperador, y también porque digamos, el pueblo, en ese entonces los cristianos, creían que la tierra iba a ser destruida por fuego, y ellos no aceptaban eso. Y muchos aspectos más, pero eso fue como así llamemos todo lo que están diciendo. Adorar al emperador, sí. No concebían el que la tierra fuera a ser destruida por fuego. Listo. O sea, ellos no concebían el fin del mundo. O sea, primero el fin del mundo, que esto se va a acabar, como hoy no creen que esto sí, sino que va a haber un rapto y algunos, y que bueno, pero esto va a quedar, el fin del mundo no lo creían, y mucho menos por fuego. O sea, que el fin del mundo iba a ser por fuego. Listo. Bien. Interesante, ok. Algo que me acordé es de que ellos, los romanos, solo reconocían a los judíos como religión. Y prueba de que el Estado, o sea, era normal el Estado controlar las religiones, por eso ellos nombraban al sumo sacerdote. Y en la época de Cristo, Caifás fue nombrado por romanos, ¿sí? Pero era lo normal, no era por infiltración ni nada de eso, sino porque era lo normal. Lo único para que subsistiera la religión judía era que Roma controlara la religión judía. Por eso les arreglaban el templo, por eso les nombraban los sumos sacerdotes. O sea, el Estado tenía que tener control de esa situación. Y en la época de Jesús eso ya estaba pervertido, ¿cierto? Este Caifás había sido nombrado de un documental que me vi judío muy bueno, decían que él había sido nombrado por unos, o sea, había comprado el puesto, llamémoslo así, hasta eso se movía por platas. Sí, por influencia, plata, dinero. Bueno. Sí, ese era el Estado. Entonces, el Estado controlaba absolutamente todo. Entonces, y para el Estado, el judío era menospreciado, o sea, era una persona no grata. Realmente los judíos, lastimosamente, no eran vistos como gratos también por su testimonio, ¿no? Cuando sale el cristianismo, que ven que salen del judaísmo, pues imagínense, o sea, unos despreciados de los despreciados, como dice el hermano Haití Jones, ¿sí? Entonces, eran nada, los cristianos eran más que menospreciados. Bueno, listo. Eso entonces es el pueblo, ¿no? Es el primer factor, la primera fuente de persecución era el pueblo mismo romano. Entonces, ahí está. El segundo era los sacerdotes y los artesanos. ¿Listo? Entonces, los sacerdotes, lo que dijo la hermana Paula, los sacerdotes vieron disminuir la afluencia de gente a los templos paganos. Por lo tanto, las ofrendas disminuyeron considerablemente. Dice que muchos al ver que
los cristianos, pues ahí se ve la conversión de muchos, ¿no? Porque están abandonando abiertamente a los dioses y negándose a ofrecer sacrificios. Eso me va a entender, pues, que antes hacían eso y hubieron muchos que abandonaron esas creencias y se unieron a los cristianos. Claro. Bueno, ya sea que se unieran convertidos realmente o no, pero digamos afectó al sistema religioso. Y los artesanos vieron disminuir sus ventas de imágenes. Y bueno, Culturas y talladas. de todo eso es como cuando usted va a una iglesia católica famosa, una arquidiócesis o algo así famoso, que a la salida hay un montón de gente vendiendo cositas y sí, escapularios y todo eso. Eso viene desde ahí. Entonces son los Imágenes. artesanos, imágenes, todo eso. Entonces ellos vieron que se les disminuyeron sus ventas de imagen. Entonces otro motivo por el cual los cristianos pues eran los culpables, que se les reducía sus entradas personales. Listo. Bueno, Tommy, sí, artesanos, creo que es con ese. sí, ok. Me corrigen, por favor. Bien, ese sería el segundo motivo. El tercero, si encuentran otra cosita que se me ha olvidado, por favor me recuerdan ahí. El otro es, que ustedes dijeron, era, hermana Paula, los gobernantes de las provincias. Sí. Ujú. ¿Qué motivaba eso? Eso era, no sé cómo decir la palabra, era por conveniencia y por ganar influencia y poder. Entonces, Ah, pues sí. como la mayoría de la población decía esto, pues yo los apoyo y les brindo apoyo con tal de que siga yo en el puesto, ¿no? Y por ganar popularidad. Por Ujú. puestos, Pues como ahora. como le sucedió a Pilatos. Él no quería matar a Jesús, pero mire, se dejó influenciar por el No, mismo no pueblo. quería perder su poder y el estatus que había alcanzado. Listo. Y la cuarta era, aquí está Emperadores. los emperadores. Bueno, pero no todos los emperadores. Ya vamos a ver eso. No, no. Habían unos que estaban Bueno, más. no puedo escribir. Algunos voy a escribir. Algunos emperadores sacaron edictos para perseguir a los cristianos por causa del estado del imperio. O sea, ellos decían, esto está mal, estamos perdiendo nuestras raíces, ¿sí? O por temor a perder la raíz, Tommy, nuestras tradiciones. ¿cuántos emperadores hubo? No sé esa cuenta, pero sí el Señor me hizo guiar hacia la fuente de los emperadores que emitieron decretos, o sea, que persiguieron ellos a los cristianos. Es que quiero ver eso porque yo tengo dos grupos, sin embargo, uno persiguió, o sea, hubo un grupo que hizo persecuciones locales y esporádicas, pero hubo unos que hicieron generales, sistemáticas y más encarnizadas. O sea, Sí, esos pensaría que esos. fueron con edictos, Edictos, sí. pero que hicieron persecuciones, pues tengo un grupo donde no fueron locales y esporádicas, no fueron tan encarnizadas. Exacto. Las globales de todo el imperio, o más bien, vamos a verlo acá en un grafiquito que se me permitió hacer si gustan. Eso está en la página 135, párrafo 3. Está A.T. Jones, el hermano A.T. Jones coge emperador por emperador y empieza a decir realmente quiénes fueron los que se encarnizaron con los Que cristianos. fueron los que más respetaron la institución romana, dice ahí. Bueno, no, es que lo que quiero es para que no nos vayamos a confundir, porque llamémoslo así, Nerón no pertenece a esta iglesia, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar. Entonces, miren esto. Nerón sí la cogió contra los cristianos, pero el tipo era totalmente despreciado hasta por su pueblo. Entonces sucedió que al parecer, bueno, hubo 2 incendios en Roma. O sea, él no persiguió a los cristianos desde que entró al poder. Fue porque a él no lo querían, ni sus propios ejércitos. Nadie lo quería porque el tipo era muy despreciable. Entonces, y además, él tuvo empleados cristianos, como bien decíamos la vez pasada, apoyados en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero y él no los, digamos, él no los expulsó
Así una vez, usted es cristiano, váyase. No, él permitió varios tiempos con cristianos, pero llega el punto en que a él no lo quieren, él por conservar el poder. Hay un incendio en Roma y él le echa la culpa a los cristianos. Esa es la historia. Y al parecer el incendio lo hace él mismo. Y eso fue en el año 64. De ahí entonces él no emite decreto. No emite decreto porque ni el Senado lo quiere. Y no fue en todo el imperio, fue solo en la ciudad de Roma. ¿Ok? Y esa es la historia. Entonces él persiguió, pero no fue en todo el imperio. No fue basado en edicto, porque un edicto es para todo el imperio. Y fue basado porque ya se le estaba acabando su, ya el pueblo lo iba a echar o su ejército, él ya la estaba viendo difícil. Prueba de ello es que en el 66 ya lo matan. Él entonces aprovecha esa situación y la coge contra los cristianos. Claro, el enemigo coge esa situación para perseguir al pueblo de Dios, pero dura muy poco, gracias al Señor, dura muy poco y no es el nivel de los otros. Entonces, eso es una prueba de que cuando llega Esmirna es la iglesia de la persecución, ¿sí? Estos sí son con edictos. Entonces, el primero es Marco Aurelio, en el año 166, lo pongo con un signo de interrogación porque no se sabe exactamente la fecha, se sabe que fue después de la gran plaga que llegó sobre Roma. Llegó una plaga terrible que mató como a 8 millones de personas en muy poco tiempo. Esas sí eran plagas, no como la de ahora, ¿sí? O sea, era una cosa terrible y el tipo dijo, no, o sea, esto es culpa de los cristianos. Bueno, él y todos. Entonces él sí emitió decreto y desde ahí empezó una persecución muy, muy dura ahí con Marco Aurelio. Después hubo un tiempo de paz. Cuando él murió, un tiempo de paz, bueno, relativa paz. Y llega Decio hasta en el 250 y emite otro decreto también de persecución fuerte. El tipo, afortunadamente, gracias al Señor, se muere también rápido y viene otro descanso, otro respiro. Y en solo 7 años llega otro tipo llamado Valerio, también por edicto en todo el imperio, persecución generalizada contra los cristianos. Las razones las mismas, estamos perdiendo nuestra influencia, nuestras raíces, hay que regresar a las raíces. Entonces, como ven que hay tanto cristiano, pues emiten decretos. Y luego de ahí hay un tiempo de 40 y pico años, desde el 257 hasta el 303, de relativa paz, lo dice el hermano Dios. Y viene la época de Diocleciano. Diocleciano, eso después lo vemos bien porque es bien interesante esa historia, realmente es impresionante. Diocleciano es tolerante con los cristianos. El malo es otro que está detrás de él y después lo vemos. Pero ocurrió en época de Diocleciano y se emite un decreto. En esa época Diocleciano no gobernaba solo, habían 4 emperadores, a falta de uno habían 4, la famosa tetrarquía. Entonces él no gobernaba solo. Pero el decreto, el instigador, el que odiaba a los cristianos es otro, se llama Galerio. Y ahí empieza la gran persecución de los 10 años, empezando desde el 303, que es la que habla de la iglesia de Esmirna. Realmente no hay más persecución por parte, digamos, de imperial, por decreto imperial, por emperador, no la hay, por misericordia del Señor. Tommy, Sí. de tu estudio yo quisiera compartir también mi estudio, aunque difieren cosas, pero pues sería bueno que se tuviera en cuenta. Y es que yo yo dividí los grupos en 2 y tengo locales y esporádicas. Y tengo la parte la que yo te decía que era, y les digo a todos, generales, sistemáticas y más encarnizadas. Las locales y esporádicas, tengo precisamente, Jessy había hablado de Trajano, del 98 al 117, 19 años. Adriano, tengo 117, 138, 21 años. A Marco Aurelio lo tengo dentro de eso porque fueron esporádicas. No, quizás no estoy enfocada en lo que estás diciendo de los edictos, pero fueron esporádicas y locales. Y los que ya fueron generales y sistemáticas y más encarnizadas, tengo a Decio,
del 249 al 251 duró 2 años. A Valerio, que tienes ahí, también lo tengo que duró 6 años. Y Diocleciano lo tengo del 284 al 313, 29 años. Y como tú estabas diciendo, en la época de Diocleciano es precisamente donde se da los 10 años hablados en la iglesia de Esmirna. Pero yo tengo acá que Diocleciano, el 24 de febrero del 303 después de Cristo, promulgó un edicto contra los cristianos, y ese edicto constituía primero en disolver las comunidades cristianas, demoler iglesias, quemar sus libros. Y pues lanzados los cristianos a los coliseos, ¿no? Y termina ese edicto el 30 de abril del 311 con el edicto de Milán. ¿Cuál es el asunto? El edicto de Milán es en el 313. Acá hay mucho que hablar en estos 10 años, si quieres después lo vemos bien. Hubo cuatro edictos, no fue solo uno, 4. ¿Sí? Y me iban sacando los otros, se iba poniendo más dura la cosa, pero el instigador de esto no era Diocleciano, era un tipo muy malo que se llamaba Galerio, ¿sí? Es que yo pienso que ahí hay que explicar quiénes eran los 4 gobernantes y cómo realmente ahí no había libertad, porque ni siquiera Diocleciano, tanto que abdicó después, porque ni él tenía, él no mandaba ahí. Entonces, ¿quién fue el que realmente instigó todo eso y quién era la mente humana ahí? Pues Claro. Bueno, el Sí, hermano pero Jones, el que firma también tiene culpa. claro, claro, o sea, se no dejó estamos influenciar, diciendo prestó. que no tiene culpa, ¿no? Cojo con eso, sí, hay que aclarar. Lo que pasa es que cuando uno ve la historia así más detallada, uno se da cuenta de muchas cositas y cómo es también el Señor, la justicia divina es impresionante. Ya lo vamos a hablar. Lo único que quiero exponer sencillamente es que el hermano Jones lo que hace la labor es escoger emperador por emperador, y voy acá a la Biblia donde dice, para contextualizar que lo que estamos discutiendo acá es esto. Acá dice la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, o sea, persecución hubo durante toda la época de la iglesia de Esmirna, ¿sí? Con algunos periodos de paz donde pues respiraba, porque el Señor es misericordioso, ¿no? Pero que la más dura iba a ser esta tribulación de los 10 años, ¿ok? Es la más sobresaliente, ¿sí? Sobresaliente porque tiene un componente además profético de tiempos, o sea, ahí va a cambiar también la era de Esmirna, van a pasar a otra era, o sea, eso va a tener una connotación muy fuerte y va a afectar mucho al pueblo de Dios estos 10 últimos años. Entonces, por eso el Señor les está profetizando que, pues, dice Sef, no temas lo que estás por sufrir, ¿sí? No temas, ¿sí? Y les va a decir lo que va a pasar y les dice que algunos van a morir, sé fiel hasta la muerte, pero con la promesa maravillosa, yo te daré la corona de la vida. O sea, eso estaba garantizado. Lo habíamos, el hermano Ciro lo había hablado el Shabbat pasado. ¿Sí? Entonces, claro, cada uno dice, no fueron solo 10 años, sí, hubo varias tribulaciones. Entonces, resulta que en la época de los pioneros había una interpretación de estos 10 años de que también se refería a las 10 persecuciones y de que habían habido 10 emperadores que habían perseguido a los cristianos y que ahí se cumplía la profecía, no solo era de tiempo, sino de número de persecuciones, ¿sí? Entonces, eso era una, no sé, una interpretación. No vamos a decir si es falsa o mentira, pero perdón, si es falsa o verdadera, no lo sé, pero el hermano Jones dice que es una teoría que fue creada por Eusebio, un tipo para de la antigüedad, y que realmente es un mito, ¿sí? Él dice, no quiere con esto decir que los cristianos no sean perseguidos, no, él tenía 4 fuentes de persecución. Pero por medio de, entonces él coge emperador por emperador y empieza como a escribir qué le pasó a los cristianos durante tal emperador, tal emperador. Y él explica, hay emperadores que la cogieron contra todo mundo, eran tan licenciosos y tan bárbaros
que no era que se enfocaron a los cristianos. Ellos sacaban edictos para todo el mundo, para los paganos, y a donde iban, se divertían con la gente de su mismo pueblo. Entonces, desde luego ahí caían los cristianos, ¿sí? Pero él lo enfoca en el hecho de que no necesariamente, como Trajano, no necesariamente ellos se enfocaron, voy a coger a los cristianos, los voy a, ¿sí? a matar por decreto y todo el mundo a perseguirlos a ellos. Era porque eran tan malos que perseguían a todo el mundo. Eso es la explicación pues que da él. Y él dice, solo 5 emperadores la cogieron con los cristianos, de los cuales 4 emitieron decreto. Y uno, que es Nerón, ese fue circunstancial y no fue un gran emperador romano, digamos, hablando desde el punto de vista de los romanos. Y es que eran tan Esa es malos la- que no les importaba si tenían que matar a su familia o si tenían que dejar a su esposa y casarse por otra por poder, o sea, estaban totalmente, Descontrolados. sí, descontrolados. Entonces, bueno, hay diferentes interpretaciones de eso. Digamos que estos son los que emitieron decreto, que se puede, digamos, probar que cogieron decreto contra los cristianos, ¿no? Y él ahí pues da las fechas y incluso pone los decretos de algunos, entonces, bueno. Bueno, Por eso te digo, tú estás tocando un punto de edictos, yo no estoy tocando los edictos. sí, Estoy, digamos, como con otra diapositiva de apoyo, es que hubo cierta característica de 4 emperadores durante ese tiempo, donde esas persecuciones eran locales y esporádicas, pero hubo otras que fueron más encarnizadas y fueron sistemáticas, o sea, eso ya es diferente. Entonces, que son las últimas que precisamente tú las tienes ahí, bueno, aparecen como, perdón, sí, fueron 3 y 3 por el otro lado y tú las tienes ahí, pero no hablé de los edictos. ya. Bueno, hermanos, ahí pues quedan unos minutos, no sé si quieren comentar algo más. Hermano, Sí, yo solo señora. sé que, yo solo sé que de verdad nos tenemos que preparar, pero mucho, porque así como sufrieron nuestros anteriores hermanos mártires, nosotros también tenemos que realmente estar muy de la mano de nuestro Señor, porque es cruel también lo que viene. Miren nomás lo que está circulando ya, lo que está diciendo este presidente Biden, ¿no? Por encima de Constitución y por encima de lo que sea, es muy fuerte la guerra que hace contra los que no tengan la pócima. Y sabemos que lo que salga en Estados Unidos, pues de una vez lo demás lo copian. Es que para allá vamos. Entonces es aferrarnos mucho y mirar esto como que se pone uno como triste, pero a la vez, bueno, Señor, gracias por dejar esto para que nosotros también en tu nombre nos preparemos. Gracias. Yo uniéndome a la Bueno, hermana Alcira y a la hermana Doris, yo pienso que también precisamente para prepararnos y para saber todo esto hay que estudiar en detalle cada uno de esos edictos chiquitos y cómo fue poco a poco quitándose la paz para llegar a lo que se llegó después, ¿no? Ahí también en los versículos que estamos ahí viendo dice, y tendréis tribulación por 10 días, analizar esos 10 días que pasó ahí también. Entonces, pienso que sería interesante analizar todo eso, todos esos detalles pequeños para llegar también a los 10 días de tribulación y analizar qué fue lo que sucedió, cómo fue aumentándose la cosa, pues como dice. sí. Hay otra cosa importante pronto para... Una cosita y Sí, preciso el conocer cómo fue esos edictos pequeños que no hemos mirado y todo, cómo fue analizando todo eso, porque eso nos sirve a hoy. A estar alertas, estar pendientes, a analizar cómo cada detallito y cómo uno por esa falta de firmeza, esa falta de mirar al Señor, cómo puede ceder y cómo puede perder esa firmeza. Lo que está pasando ahorita con la pócima y lo que estamos viendo que está pasando con el pueblo adventista es por eso mismo, por no prestar a esos detalles, que esos detalles es lo que va a explosionar más adelante en algo más serio, ¿no? así es. Hay otra carita de la moneda que no hemos visto y es la de los eventos externos, la del caballo rojo, que
sí, hay martirio, pero recuerdan que el caballo rojo también representa algo más, ¿no? Según lo decían los pioneros. ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿No es la guerra, hermano? No, el rojo es, bueno, la guerra del evangelio, sí, pero Sangre de mártires. no solamente la sangre mártir, representa La pureza en el evangelio que se empieza a corromper. exacto, porque el caballo blanco era la pureza del evangelio, Ajá, pero ya no entonces es ya tan blanco porque se empieza a corromper. se empieza a corromper, ¿sí? Entonces, esas persecuciones también a la vez es un zarandeo, ¿sí? Eso es algo que me llamó la atención porque dice acá, por ejemplo, a ver, voy a ubicar algo del hermano acá de las dos repúblicas. Se había corrompido ya el cristianismo, entonces esto hacía que muchos de los que se convertían solo de nombre a través de estas persecuciones, inmediatamente salían volando de la iglesia, decía el hermano Jones, que ellos salían volando, claro, cuando ya se veía amenazado su sustento, cuando ya se veía amenazado su reputación, sí, les iba a perseguir, ellos no estaban convertidos. Desde luego ellos abdicaban o más bien apostataban de su fe y se volvían a ser paganos, decía el hermano E.T. Jones. Entonces eso es algo que también me llamó la atención, ¿sí? Servía, digamos, el Señor también usaba eso como para descontaminar su iglesia, ¿sí? Quitarle tanta corrupción que estaba empezando a entrar con el caballito rojo. Acá está, mira, un texto de las dos repúblicas, 172.3. Cuando se promulgó el decreto para la abolición del cristianismo, vastas multitudes de estos formales profesos se echaron para atrás con la misma disposición y con los mismos motivos egoístas con los que se habían unido a la iglesia. Y como siempre sucede, su fácil rechazo de la fe hizo que la persecución fuera mucho más severa sobre los que se negaban a ceder, o sea, sus mismos hermanos, entre comillas, empezaban a echar al agua, por así decirlo, empezar a difamar a los hermanos en la fe que se mantenían firmes. Entonces eso hacía más difícil la persecución. Entonces ahí podemos hablar hasta de una quinta fuente de persecución, porque los no convertidos resultaban siendo perseguidores de los convertidos. Y es lo que estamos viendo hoy en día y lo que se va a acrecentar más a medida que pase el tiempo en nuestra generación. Ahí está. Bueno, no sé si alguien quiere algún comentario final, alguna pregunta. Vamos a seguir hablando de eso con la ayuda del Señor y bueno, qué bonito que cada Yo uno lo de único que digo es que lo que tú hablas de esa quinta persecución que podría ser, pienso que más que eso, ahí está también reflejado en la iglesia de Esmirna, cuando habla de los que se dicen ser judíos, ¿no? Entonces eso mismo es como lo que va a pasar, como tú decías, los que se dicen ser cristianos, los que se dicen ser hermanos de nosotros, pues son los que terminarán entregándonos, porque Sí, nunca fueron de verdad cristianos, o sea, fueron de nombre. ahí está lo que está diciendo la hermana Elcida. Mire. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son, mire cómo los dice el Señor, sinagoga de Satanás. Es que yo pienso que hasta el momento terminar los eventos externos y al irnos a los eventos internos, ya para que no empecemos a andar de un lado para otro, ahí ya se puede entender más sobre lo que está aconteciendo acá. ¿Y qué es lo que el Señor quiso decir con sinagoga de Satanás? Sí, estamos aquí pendientes, hermano. Pero en el conflicto de los siglos, en la página 608, también hablan sobre lo que ustedes están hablando. Dice, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel caerán. Serán los que estarán calumniando y persiguiendo a los fieles. Interesante, hermana. Sí, ahí lo dice. Ahí está. La historia se repite. Por eso Sí, es bueno no hay nada estudiar esto. nuevo bajo el sol. Increíble, sí. Increíble. Bueno, estas persecuciones son por eso es bueno estudiar de aquí estas cosas, hermanos. Hace parte de la preparación, el estudiar el pasado, y lo que tuvieron que enfrentar los hermanos en la fe. Cómo a través de esas promesas, pues, cuando llegue el momento de persecución, nos vamos a acordar de que Esmirna sufrió persecución y esta promesa también es para nosotros cuando lleguen esos momentos.
Sé fiel hasta la muerte, y si a alguno de nosotros nos toca morir, pues moriremos, pero moriremos con una promesa. Te daré la corona de la vida. Y a eso es lo que nos tenemos que aferrar. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y moriremos con libertad. La libertad que el Señor nos da. Alguien Cristiano, decía, no sé quién era que decía, si era Doris o, bueno, o Ana Milena, no recuerdo bien, decía que la persecución de nosotros va a ser más fuerte, pero más corta. Entonces yo estaba meditando en eso porque eso me dejó como sonando. Y ahorita que estaba Ana Milena contando pues de la otra persecución, ¿no? De la que nos van a seguir y hubo otra persecución. Entonces yo le estaba diciendo al Señor, debe ser que la suma de esas dos persecuciones de la otra iglesia, cuando ya lleguemos allá, será para nosotros, pero en corto tiempo, ¿no? Solamente 3 años y medio, pienso yo. Y más sustanciosa, más terrible. sí. Lo que están diciendo está sustentado en donde dice el Señor Jesús en Daniel 12, ¿sí? Que era persecución cual nunca la ha visto desde que hay hombre en la tierra. Dice, en aquel tiempo, 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, nuestro amado Señor, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, vayamos con esta reflexión, este pensamiento, Daniel 12:1. El Señor Jesús dice, no temas lo que estás por sufrir. Y algo muy bonito, que es una promesa, bueno, es algo a lo que debemos aferrarnos, que está en Daniel 12:2, que los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Y es tremendo porque es preferible morir así, pero despertarse con vida eterna, viendo al Señor a morir y con esa vergüenza, esa confusión perpetua con la que se van a levantar los que persiguieron y los que mataron a otros. Bueno, hermanos, no temas. Recuerda, y si tenemos temor, vayamos a los pies de Cristo para reclamar esta promesa, porque esto es una promesa, mire. Él no va a decir no temas y no, va a decir, está diciendo no temas es porque nos va a dar el poder para sufrir eso, ya sea para morir los que les toque morir o para aguantar los que nos toque aguantar hasta el final. Vamos a orar. Bendito sea el Dios altísimo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios de todos los que temen a tu santísimo nombre. Te alabamos, oh Dios de los cielos, por el don precioso de tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo es nuestra fuerza, tu Hijo es nuestra motivación, tu Hijo es quien nos limpia, tu Hijo es quien nos quita los temores, tu Hijo es el que nos da la fe, oh Padre mío, nos construye la fe. Tu Hijo es el que nos lava las inmundicias que tienes que aguantar, que Él tiene que aguantar. Padre mío, muchas gracias. Perdona nuestras fallas, nuestra imperfección. Mira a tu Hijo Jesucristo, que Él es perfecto. Nos escondemos tras de Él, mientras Él nos limpia y nos sana de esta enfermedad del pecado. Padre mío, gracias porque has influido en los hermanos de la verdad os hará libres. Están leyendo es porque tu Santo Espíritu los ha impulsado, no porque en nosotros hay algo bueno. Estamos leyendo, estamos estudiando, estamos investigando. Gracias, Padre mío. Señor Jesús, danos la ayuda que cada uno necesita para poder, Señor Jesús, vivir lo que tengamos que vivir.
tú eres muy claro diciendo que lo que viene es algo que no se ha visto nunca en esta tierra. No solo en la parte de persecución, Señor Jesús, sino en la parte del derramamiento del Espíritu Santo también. Te queremos rogar, por favor, que continúes tu obra en nosotros y que no nos dejes en este mundo. Danos ayuda para entregar nuestra voluntad verdaderamente. Que sea el destino que tengamos, Señor, sea cumplido para tu honra y tu gloria y para la honra y gloria de nuestro Padre. Para los que han de ser mártires, dales esa gracia y ese poder de ser mártires. Para los que han de vivir hasta lo último, los 144,000 que han de estar de pie cuando tú vengas, dales el poder para soportarlo, Señor. Danos el poder para soportarlo. Sea cual sea ese destino, Señor Jesucristo, no podremos hacerlo y cumplirlo sin ti. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad, como dice el himno. Y tu nombre sea exaltado, y el del Padre Celestial, nuestro amado Dios. Quedamos en tus manos rogándote, por favor, nos congregues en la tarde, por favor, para poder seguir estudiando estas cosas. Tu precioso y eterno nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.